¿Cómo operaba el temido Tren de Aragua? Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo. En Tocorón estaba recluido Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina. A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina. La periodista e investigadora venezolana Rona Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando. Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos. Según Luis Isquiel, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace unos 12 o 14 años en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua. Los miembros extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como los del Tren de Aragua. Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón, y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal. Desde la prisión, Héctor Rustenford Guerrero comenzó a agrupar a ex miembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente. Primero se expandieron fuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua, pero hoy controlan el estado Sucre con las rutas de narcotráfico y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar. La primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2003, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del Niño Guerrero, que fue recapturado casi un año después. Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la cárcel en el estado Aragua, y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona. Guerrero Flores es el líder oficial, pero el grupo delincuencial podría tener al menos 2 líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero. El Niño Guerrero era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían adueñado del control de algunas prisiones de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias. La presencia del Tren de Aragua en 11 estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño. Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes. El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la Policía Peruana detuvo a 5 integrantes de una banda que identificaron como los malditos del Tren de Aragua, a quienes les incautaron 3 armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas. Uno de los detenidos es el venezolano Edison Agustín Barrera alias Catire. Admitió haber cometido 6 homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato. Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el primer comando de la capital, la organización criminal más importante del país y que también nació en una penitenciaría en el estado de Roraima que comparte frontera con Venezuela. En Colombia empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela entre Táchira y el norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas, incluida Bogotá. A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a 2 sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad a Kennedy, alias Alfredito, y el Capi, 2 presuntos miembros del Tren de Aragua. Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero se calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos. El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse porque no es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico, ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse, y justamente uno de los nichos que ha aprovechado
denunciado es la migración venezolana. Puede ser que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del tren porque los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes, para la trata y la explotación sexual. No tienen las armas de los cárteles mexicanos ni el conocimiento de manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse. Si quieres saber más sobre la banda criminal más sangrienta de Venezuela, te recomendamos suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.